Hola jóvenes, muy buenos días. Vamos entonces a trabajar la clase de química. Vamos a hacer un repaso de lo que llevábamos hasta el momento y era sobre las propiedades atómicas. Y la idea era explicar entonces y que nos quedaran claros los conceptos de isótopo, isóbaro e isótono. Entonces para ello tenemos que hablar entonces de qué es un átomo. Sabemos que un átomo es la unidad básica de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Si pudiéramos representar un átomo, este sería el modelo actual de este, en el que el núcleo tiene los protones y los neutrones, mientras que en la periferia, en la corteza o nube electrónica, se van a encontrar los electrones. Eso es como el modelo actual del átomo. Este modelo ha tenido a lo largo del tiempo pues una evolución bastante grande desde las primeras concepciones. Las partículas subatómicas más estudiadas son los protones, neutrones y electrones, como lo vimos en clase. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen una carga negativa. El símbolo para cada una de las partículas subatómicas es su inicial en minúscula, elevado a la carga. Entonces tenemos que para los protones es P+, para los neutrones es N0 y para los electrones E+. La masa que tienen estas partículas subatómicas es la siguiente. Cuando hablamos de protones, ellos tienen una masa de 1 UMA. Los neutrones tienen 1 UMA y los electrones, aunque tienen masa, puesto que son materia y existen, su masa es muy pequeña y es despreciable. Vamos a recordar entonces que un UMA es la unidad de masa atómica. Los protones siempre van a estar ubicados al interior del núcleo atómico, lo mismo que los neutrones, y en la corteza, nube electrónica o periferia se van a encontrar los electrones. Las propiedades físicas de los elementos químicos dependen mucho de estas partículas subatómicas. La masa, el peso y la densidad, por ejemplo, dependen de la estructura interna del núcleo. En cambio, la capacidad que tienen los elementos para combinarse y formar sustancias nuevas mediante los enlaces químicos dependen en su gran medida por los electrones que tengan a su alrededor y la disponibilidad que tengan estos entonces para cederse, para encontrar un elemento que pueda robarlo, que pueda compartirlo, que lo veremos más adelante en el tema de enlace químico. Vimos entonces que el número atómico estaba representado con la letra Z e indica el número de protones que tiene el átomo. Si el átomo es neutro, pues también nos va a indicar la cantidad de electrones que tiene el mismo. Por ejemplo, esta tabla periódica que vemos en la diapositiva solamente nos da dos informaciones. Nos da el número atómico y nos da el símbolo del elemento. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando que el elemento boro tiene 5 protones en su núcleo. Como aquí estamos mostrando que el elemento es neutro, en la tabla periódica se representan como neutros, entonces también el elemento boro tiene 5 electrones. Por ejemplo, aquí tenemos el hierro entonces dice que tiene 26 electrones o 26 protones. Vamos a ver entonces una pequeña pregunta. ¿Cuántos electrones tiene el elemento llamado titanio? Entonces miramos el titanio, vemos que tiene 22 electrones, pero también tiene entonces, por ser neutro, 22 protones. ¿Cómo se llama el elemento que tiene 80 protones en su núcleo? Entonces vemos en la tabla periódica que el elemento que tiene 80 protones en su núcleo se llama el elemento mercurio. Los elementos en la tabla periódica están organizados de acuerdo a su número atómico, en orden creciente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así sucesivamente, y esto es lo que se conoce como ley periódica. En las tablas periódicas siempre hay como un cuadrito que se llama clave, que es el que nos va a indicar qué significa cada dato. En esta, por ejemplo, el número que está ubicado en la esquina superior izquierda es el número atómico. Tenemos aquí entonces la actividad 1 y 2. Estas dos actividades ya las realizaron, las tienen en el cuaderno y las vamos a necesitar para realizar la entrega que les explicaré más adelante. Otra de las propiedades atómicas es el número de masa, representado con la letra A o la masa atómica. El número de masa de un átomo siempre nos va a indicar el total de neutrones y protones
que hay en el núcleo de un átomo. Matemáticamente se expresa como lo que tiene el átomo. Entonces nosotros ya sabemos que la masa atómica tiene, o un átomo tiene protones, neutrones y electrones. Pero como hemos dicho que los electrones tienen una masa despreciable, pues ¿para qué los vamos a sumar? Si no nos va a modificar el resultado final. Entonces la masa atómica, que es A, va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. Como ya sabemos que los protones son un UMA y los neutrones también son un UMA, entonces es muy fácil hacer este cálculo. Pero de aquí podemos deducir que los neutrones, que podemos calcularlo, entonces son la masa atómica menos los protones. Como protón está sumando, lo pasamos al otro lado del igual a restar. Entonces nos quedamos entonces con estas dos fórmulas que son muy utilizadas en estos procesos de cálculo de masas atómicas y números atómicos, neutrones, protones. Aquí podemos ver entonces una clave de una tabla periódica en la que nos muestra en la esquina superior derecha la masa atómica o el número de masa. Recordemos además que existe algo que se llama la representación esquemática del número atómico y la masa atómica o representación isotópica. Para un elemento cualquiera, aquí tenemos una X como variable, el número atómico siempre va a ser el número que se escribe en esta posición donde está la A. Y el número másico es el que está ubicado en esta posición. Y el número atómico, que es el que está ubicado en esta posición, donde está la Z. Vamos a ver un ejemplo. Usted nos dice, calcule para cada elemento el número de protones, neutrones y electrones. Tenga en cuenta que el átomo es neutro. Entonces me están preguntando para el aluminio. ¿Qué significa este 13? Este 13 sabemos que es el número atómico, es decir, que tiene 13 protones. Aquí podemos verlo. ¿Cuántos electrones tiene? Como me están diciendo que el átomo es neutro, entonces los electrones son 13 también. ¿Y cómo podemos calcular entonces los neutrones? Lo que le haga falta 13 para llegar a 27. Esa falta que tiene el número para llegar a la masa atómica son los neutrones que posee en este caso el elemento aluminio. Entonces neutrones tiene 14. Para el calcio, entonces me preguntan, protones, 20, porque ese es el número atómico. Electrones, 20, porque es neutro y me da la misma información. Y neutrones, ¿cuánto le falta a 20 para llegar a 42? Muy bien, tenemos entonces que los protones son 20, los neutrones son 22 y los electrones son 20. Y para terminar tenemos entonces el caso del cloro, 17 protones, 17 electrones y lo que le haga falta 17 para llegar a 35. Muy bien, 18. Protones 17, neutrones 17, electrones 17 y neutrones 18. Entonces con esto ya podemos repasar el concepto de isótopo, donde decimos que son átomos del mismo elemento que poseen el mismo número de protones, es decir, el mismo número atómico, el mismo Z, pero diferente del número de neutrones y por tanto tienen diferente masa. Aquí tenemos un ejemplo clásico, son los isótopos del hidrógeno. Sabemos que es el hidrógeno porque solamente tienen un protón. Entonces los elementos que tienen solamente un protón van a ser elementos o átomos del elemento hidrógeno. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño cálculo. Protones tiene 1. Neutrones este átomo no tiene. Y por tanto su masa, ¿cierto? Es 1. Porque 1 más 0, 1. ¿Cierto? Aquí tenemos entonces que este átomo del elemento hidrógeno, además de tener un protón, tiene un neutrón. Entonces, como él pesa un UMA y el neutrón pesa un UMA, entonces tenemos que él va a tener una masa total de 2 UMAs. El número atómico no ha cambiado, pero la masa cambió. Eso es lo que nos permite identificar que son isótopos. Y este final tenemos entonces un protón, por eso es hidrógeno, pero tiene 2 neutrones. Esos 2 neutrones van a hacer que su masa aumente y por tanto su masa atómica es de 3. Entonces, ¿qué es un isótopo? Átomos del mismo elemento que tienen el mismo número de protones, o mismo número atómico, o misma Z. Aquí podemos ver para el hidrógeno 1, 1, 1. Pero como tienen diferente número de neutrones, entonces su masa va a cambiar, porque los neutrones tienen masa, que corresponde a un UMA para cada uno de los neutrones. Los isótopos tienen nombres. Este en particular, los isótopos del hidrógeno, el que no tiene neutrones se llama protio,
El que tiene un neutrón se llama deuterio y el que tiene dos neutrones se llama tritio. Llegamos entonces a la actividad 3. Esta actividad también la alcanzamos a realizar en la clase, donde cada uno de ustedes pasó al tablero y llenó la tabla. Entonces ténganmela ahí, que la vamos a necesitar para la entrega. ¿Cómo se llenaba? Con los datos que teníamos. Entonces aquí me están diciendo que para el elemento azufre, azufre tiene una masa de 32 y protones tiene 16. Recuerda entonces que los protones nos van a indicar el número atómico. Entonces aquí iría el número 16, los electrones por ser neutro aquí iría un 16 y los neutrones para que me sume 32 iría un 16. Entonces ya expresar isotópicamente al elemento sería escribir el azufre, que ya lo tienen ustedes en su cuaderno, el azufre Z16 masa 32. Y esa tabla sé que entonces todos ya la completaron. Y llegamos entonces a la masa atómica promedio. La masa atómica promedio corresponde al promedio ponderado de los isótopos teniendo en cuenta su porcentaje de abundancia en la naturaleza. Es el valor que se coloca como masa o peso atómico a cada elemento en la tabla periódica. ¿Cómo lo calculábamos? La masa atómica promedio siempre va a ser igual a la masa del isótopo multiplicado por su porcentaje de abundancia dividido 100%. ¿Qué significa esta n? Que esta expresión matemática debe sumarse el número de veces como número de isótopos tenga el elemento. Vamos a ver aquí un ejemplo. Ustedes me dicen, calcule la masa atómica promedio del elemento plata a partir de los siguientes datos. Entonces vemos que la plata tiene dos isótopos. ¿Cómo se llaman esos isótopos? Este se llama plata 107 y ese se llama plata 109. Es el nombre que van a recibir. Donde la plata 107 tiene una masa atómica de 106.90509 UMAS y un porcentaje de abundancia del 51.86. La plata 109 tiene una masa atómica de 108.9470 UMAS y su porcentaje de abundancia equivale al 48.14%. Entonces, como tenemos dos isótopos, entonces utilizamos la fórmula dos veces. La vamos a sumar dos veces, si fueran tres, más otra vez la fórmula, etcétera, etcétera. Entonces, la masa del isótopo 1 por el porcentaje de abundancia dividido 100 más la masa del isótopo 2 por el porcentaje de abundancia dividido 100. Si reemplazamos entonces en la ecuación nos queda esta expresión matemática. Y al hacer el cálculo correspondiente nos dice entonces que la masa atómica de la plata es 107.868 UMAS. Si vamos a la tabla a confirmar el dato, aquí podemos ver que la masa atómica de la plata equivale a 107.8682. Entonces aquí tenemos un redondeo que nos puede determinar que el cálculo fue correcto. E iniciamos una actividad 4 que como pueden mirar en sus cuadernos también ya está con unos ejercicios. Hicimos el primero e hicimos el segundo. Entonces, como entrega, se les va a pedir entonces que construyan este ejercicio número 3, el estroncio, tal como existe en estado natural, que está compuesto de 4 isótopos que se enumeran a continuación con sus abundancias relativas expresadas en porcentajes de átomos. A partir de estos datos, calcula el peso atómico del estroncio en estado natural. Y los isótopos del estroncio son estos. Entonces, recuerde que tienen nombre: estroncio 84, estroncio 87, estroncio 86 y estroncio 88. Entonces, ¿qué van a hacer con estos datos? Calcular la masa atómica del estroncio y que su resultado lo comparan con el valor que tienen en la tabla periódica para confirmar que hayan hecho un buen procedimiento. En el ejercicio 4 nos pide entonces calcular la masa atómica del litio. Sabemos que el litio tiene dos isótopos, el litio 6 y el litio 7. Ahí tienen sus dos porcentajes de abundancia, entonces la idea es calcular la masa atómica promedio y compararla con el valor de la tabla periódica. Y este ejercicio tiene una variación, entonces me piden que calcule la masa atómica del elemento desconocido, no sabemos cuál es, y con el resultado vamos a la tabla periódica y buscamos qué elemento es el que tiene ese dato como masa atómica. Tiene 4 isótopos, hay que hacer entonces el cálculo 4 veces, aplicar la formulita 4 veces sumándola y con el resultado buscamos en la tabla periódica y determinamos el nombre del elemento.
vimos isóbaros y dijimos entonces que los isóbaros son átomos de diferentes elementos. Por lo tanto, tienen diferente número atómico y diferente número de neutrones, pero poseen el mismo número másico. Esa es la diferencia entonces con los isótopos. Entonces aquí tenemos un ejemplo y nos piden calcular sus partículas subatómicas. Tenemos el carbono 14 y el nitrógeno 14. Vemos entonces que ellos dos, aunque son elementos distintos, el carbono con su número atómico 6 y el nitrógeno con su número atómico 7, tienen la misma masa. Eso los hace entonces ser unos isóbaros. Entonces vamos a calcular sus partículas subatómicas. Este 6, que es el número atómico, me indica que los protones son 6 y como es neutro, entonces sus electrones también son 6. La masa atómica ya me la está diciendo la configuración o la representación isotópica y los neutrones los calculamos, lo que le haga falta 6 para llegar a 14. Es por eso entonces que los neutrones corresponden a 8. Y aquí en el nitrógeno tenemos entonces que este número atómico 7 nos va a indicar los protones, como es neutro nos va a indicar los electrones, la masa ya me la dan, que es el número que siempre se coloca en la esquina superior izquierda, y lo que le haga falta a 7 para llegar a 14 son entonces los neutrones, que también valen 7. Isótonos son átomos de diferente elemento. Como son de diferente elemento, entonces tienen diferente número atómico y tienen diferente número másico, pero ahora lo que tienen en común es el número de neutrones. Entonces vamos a ver aquí el cloro 37 y el calcio 40. Nos piden calcular las partículas subatómicas de cada uno de ellos. Entonces tenemos que para el cloro el número atómico es 17, entonces tiene 17 protones. Como es neutro, por tanto tiene 17 electrones. La masa atómica me la están dando, son 37, y lo que le haga falta 17 para llegar a 37 es entonces el número de neutrones, que son 20. Aquí podemos verlo. Para el calcio, entonces sabemos que este 20 es el número atómico, son 20 protones. Como el elemento es neutro, me dan 20 electrones. La masa atómica me la está dando el ejercicio para 40, y lo que le haga falta a 20 para llegar a 40 son los neutrones, que también son 20. Entonces vemos que a pesar de que son elementos distintos, obvio con número de Z o número de protones diferente, el número de neutrones son iguales. Eso es lo que lo hace ser un isótono. Y viene entonces la actividad 5, que sería la última actividad que se les pide como entrega, y es completar la siguiente tabla con los signos igual o diferente, según corresponda. Entonces los isótopos, Z igual o diferente, A igual o diferente, protones igual o diferente, neutrones igual o diferente, electrones igual o diferente. Lo mismo para los isóbaros y para los isótonos. Y el segundo punto dice que en la siguiente tabla se muestran las partículas presentes en 4 átomos diferentes. Complete la tabla con la información solicitada. Entonces tenemos el átomo J, K, L, M, N. Estos son átomos ficticios, no están en la tabla periódica, son elementos inventados. Me están diciendo que J tiene 11 protones, tiene 12 neutrones y tiene 10 electrones. Como pueden ver, él no es un átomo neutro. Pero me preguntan por el número másico. K tiene 10 protones, 13 neutrones y 11 electrones. L, 9 protones, 19 neutrones, 10 electrones. M, 10 protones, 12 neutrones, 10 electrones. Y N, 19 protones, 19 neutrones, 18 electrones. Entonces ustedes en esta tablita me van a completar el número másico, que es muy fácil. A. Realice la representación isotópica de los elementos de la tabla anterior. B. Un repaso. ¿Qué son isótopos y cuáles átomos de la tabla anterior son isótopos entre sí? C. ¿Qué son isóbaros y cuáles átomos de la tabla anterior son isóbaros entre sí? Y D. ¿Qué son isoelectrónicos y cuáles átomos de la tabla anterior son isoelectrónicos entre sí?